El día de hoy me encuentro con la maestra Estela Ríos González. Ella es exconsejera del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy aspira a un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿quién es Estela Ríos? Hoy ella misma nos lo va a platicar. Muchísimas gracias por esta plática. No, muchas gracias a ustedes. Me siento muy honrada de estar en este momento, en este lugar y en esta entrevista. ¿Quién es María Estela Ríos González? Pues una abogada de profesión que ama su profesión desde siempre. Quiero decir que esta profesión no la elegí yo, la eligieron mis padres. Un día, sentados en la cocina, se pusieron a platicar que debía yo seguir estudiando. Había salido de la secundaria y entonces mi mamá dijo que estudie para secretaria y mi papá dijo no, que estudie para abogada. Entonces ellos decidieron, seguramente me vieron madera para ser abogada. He sido abogada durante toda mi vida y la verdad creo que fue una buena decisión de mis padres. Eres la primera profesionista de toda tu familia, son 6 hermanos, tu papá fue contratista en las obras, tu mamá se dedicó al hogar y bueno, es muy loable que en una familia se dé esta movilidad social donde una de las hijas, sobre todo mujeres, acceda a la educación, pero también eres producto de la educación pública. Sí, así es. Y de veras es un gran mérito para mi familia, porque pues en esa época, aún en la colonia, en el barrio o en el clan familiar, no se pensaba en que hubiera una profesional. Pero hay que decirlo que se debió, sí, al sistema de educación pública. Yo soy hija de la educación pública, primaria, secundaria, la Prepa 5, y la universidad, la UNAM. Y entonces, la verdad es que sí fui afortunada, fui una de las mujeres afortunadas, porque pues en aquel entonces no se pensaba a nivel inclusive ideológico de que una mujer pudiera convertirse en profesionista en el medio en el que yo me desempeñaba. Entonces, ¿eres la mayor de todos tus hermanos? Soy la mayor de mis hermanos, y pues me dio la oportunidad, la vida. Mis padres me dieron la oportunidad, sobre todo mi mamá fue una mujer, ella era iletrada, no sabía leer ni escribir, pero su espíritu de superación a través de sus hijos, de sus hijas estuvo presente y quería que sus hijas fueran independientes, entonces siempre procuró darnos educación y darnos instrucción, entonces... Porque tu otra hermana también es profesionista, arquitecta, también, pero mucho más chiquita que tú, ¿no? Sí, sí es más chica que yo, ella es arquitecta. En realidad somos las dos profesionistas de la familia. Ya después, en la segunda generación, ya hay sobrinos y mi hija propiamente también son profesionistas, pero en realidad ella y yo somos las primeras profesionistas universitarias en todo el clan familiar. Tu papá llegan, ¿dónde naces tú? Yo nací en la colonia Molino de Rosas, pero se creó una colonia, la colonia Progreso del Sur, que era una colonia que se formó con gente que trabajaba en el Palacio de Hierro. Mi papá pudo obtener un terreno y allí pasé mi infancia, en Iztapalapa, pasé mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud en Iztapalapa. Entonces, una parte de mi corazón está en Iztapalapa. Ahora, ¿te acuerdas yendo a las obras donde tu papá trabajaba? Fíjate que no, mi papá en eso era muy cuidadoso. No fui a las obras porque mi papá, si bien por un lado era muy liberal, por otro lado cuidaba mucho a sus hijas de que no tuvieran contacto con los albañiles, porque bueno, tú sabes, luego que en aquel entonces, y no sé si ahora, yo creo que sí con las jovencitas todavía, de repente eran irrespetuosos, entonces no tuve la oportunidad, pero sí tuve la oportunidad de ver algo que a mí me gustó mucho, el ascenso económico de mi familia. Es muy interesante porque desde hacer tortillas en el comal, las cuales yo quise aprender a hacer, pero no pude, entonces renuncié, a ir teniendo la estufa de petróleo, la estufa de gas, el refrigerador, el televisor, todo eso. Entonces
yo vengo de esa generación que ascendió. Pero todo a base del esfuerzo. Sí, y fíjate que te quiero decir que también, como soy yo, lo debo a mis padres. Mis padres fueron muy honestos. Mi papá nunca trajo un ladrillo de las obras para construir o transformar la casa. Siempre fue producto de su esfuerzo. Y eso yo lo vi. Y era un hombre muy trabajador. Entonces, para mí, ese fue un ejemplo muy grande de trabajo y honradez. Y lo viví como algo natural. Es que uno muchas veces hace lo que ve en su casa y ver un papá muy trabajador te hace a ti ser muy trabajadora. Empieza a trabajar muy chiquita, empieza a trabajar mientras estás estudiando en la UNAM. Fíjate que no empecé, la verdad, lo quiero decir, empecé después de que terminé porque mis papás querían que yo primero estudiara y después hiciera mi vida. Entonces terminé de estudiar y entonces me encontré decidiendo dónde trabajar. Y allí sucedió otra cosa muy interesante, porque en aquel entonces el discurso era la universidad la paga el pueblo. Y entonces yo dije, ¿quién es el pueblo? Y para mí el pueblo eran los trabajadores. Y entonces dije, voy a defender trabajadores. Pero no fue algo así de, ya fuerzas tengo, no, sino es como un deseo que finalmente se cumplió. Empiezas en el derecho laboral. En derecho laboral, con mi maestro, al que honro desde aquí, Carlos Fernández del Real, que era un refugiado español y que me enseñó todo lo que yo sé y lo que soy. Me enseñó a ser más directa, más clara, a elaborar documentos de manera más sencilla, no esos documentos así todos obtusos y grandilocuentes y enormes que luego hablan mucho pero no dicen nada. Me enseñó a ser concreta, me enseñó a ser directa y la verdad fue un gran maestro para mí. Entonces yo le estoy muy agradecida porque me enseñó mucho de lo que hoy. O sea, creo que tres personajes importantes en mi vida, mi papá, mi mamá y mi maestro Carlos Fernández del Real. Mi papá Arturo Ríos, mi mamá María del Refugio González Villafaña, y esos fueron como mis maestros de vida y pues quiero decirte que estoy muy agradecida. Y también tienes una hija, que luego esos también te enseñan, ¿no? Los hijos son los grandes maestros, pero además cada persona que llega a nuestra vida es un maestro. Yo así lo entiendo, porque cada quien tiene algo que enseñarte, desde qué hacer y qué no hacer. Y por ejemplo, en materia laboral, yo también debo reconocer que tuve muchos maestros que eran los abogados patronales. También me enseñaron mucho, aprendí mucho de ellos. Entonces me acuerdo mucho de Jorge Mier y Concha, también ya fallecido, muchos otros, pero a él en lo particular, porque fue mi maestro, o sea, enseñan, o sea, y a mí es algo de lo que me gusta mucho y siento que eso es parte de mi vida, aprender constantemente y aprender de todos y cada una de las personas que llegan a mi vida, los hijos, los papás, los hermanos, todos, porque todos tienen algo que enseñar y yo tengo algo que aprender y esa es una de mis pasiones, aprender y aprender de cada quien. Entonces eso me da mucha satisfacción, poder tener la capacidad de aprender. A ver, platicábamos antes de esta entrevista que muchas veces la vida te pone en sitios donde ni siquiera esperas poder llegar. Y uno de esos sitios fue donde da un giro tu carrera como abogada, que es en el año 2000, cuando llegas a lo que después hiciste en el ámbito federal, a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, donde conoces al presidente, al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo llegas? Fue muy, muy simpático y por eso creo que a veces el destino juega a favor o en contra. Resulta que Andrés Manuel López Obrador quería formar un gabinete conformado por mujeres y hombres, por igual. Y entonces decide que quiere nombrar como consejera a una mujer. Y tenía una lista de candidatas y entre esa estaba yo y estaba también Ernestina Godoy. En realidad la primera opción de Andrés Manuel fue Ernestina Godoy. Por algunas circunstancias ella no pudo ser
Y entonces fui yo. Y en realidad... Pero ahí no lo conocías. No, bueno, yo lo conocía porque era figura pública, pero él no me conocía, ¿eh? Nos conocimos, me parece, en el mes de noviembre de 2000, antes de que le entrara, y ya me dio la respuesta un 15 de noviembre de 2000, me dijo, tú vas como consejera. ¿Y estuviste los 6 años? Estuve los 6 años atravesando situaciones muy complejas. Me tocaron temas complicadísimos, el desafuero, no se acata una resolución judicial y se da este desafuero. Sí, ¿Cómo fue? En realidad el tema es que se involucró al presidente Andrés Manuel, y de ahí surgió la idea y el proceso del desafuero, que era con la idea de impedirle que pudiera ser candidato. Finalmente... que era básicamente, para la gente que no lo recuerda, era pasar por un predio para abrir una callecita. O sea, era algo para abrir, prácticamente muy sencillo. Algo muy sencillo, y era para abrirle para entrar a un hospital. Entonces, la verdad... Sí, en Santa Fe. En Santa Fe, pero bueno, se volvió muy complicado el asunto y fue usado como arma para tratar de desaforar al presidente. Y bueno, finalmente hubo todo un proceso de desafuero, hubo la intención de enviarlo a la cárcel, etcétera, etcétera. Finalmente no prosperó. Fue el gran pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Fox. Sí, y ya se veía la intención de que no llegara, que no aspirara a la presidencia, y sí, lograron impedir que llegara en ese momento. Pero una de las virtudes que tiene don Andrés Manuel López Obrador es la perseverancia y la persistencia. Viene el 2006. Sí, en el 2006 se lanza, aparecía como que había resultado ganador, y después aparece que no. ¿Tú estuviste con él en todo este proceso de la toma de reforma, todo este proceso para aclarar las elecciones? Estuve en el proceso, pero más bien fue un proceso político, no tanto jurídico. Y tú me dices que eres más... Yo soy más abogada que política. Efectivamente, mis acciones se basan más en el análisis del derecho que en decisiones políticas. Sí entiendo y respeto las decisiones políticas, pero el fundamento de mi trabajo es más jurídico, y eso es lo que me ha caracterizado. Y te voy a decir por qué, porque el licenciado Carlos Fernández del Real me dio una lección de vida. Me dijo, Estelita, para ser abogado revolucionario, primero hay que ser abogado. O sea, primero tienes que conocer el derecho, hacerlo funcional, y después ya puedes dedicarte a hacer revoluciones. Entonces, como me enseñó eso, yo aprendí a estudiar el derecho, a saber utilizar el derecho en defensa de los intereses primero de mis clientes, y en defensa después de los intereses del Distrito Federal, y ahora, en su momento, los intereses de la nación y la defensa de derechos fundamentales, que fue lo que hizo también don Andrés Manuel López Obrador. ¿Te imaginaste alguna vez, siendo una niña, que ibas a acabar siendo consejera jurídica de la Presidencia de la República? En mi vida. O sea, yo les digo algo que me define. Les digo, no viví la vida que quería vivir, pero viví la vida que decidí vivir, porque fui tomando decisiones y las decisiones me fueron llevando a este camino. Pero que yo hubiera soñado o ambicionado con llegar a algún puesto o hacer algo, no. Lo que sí siempre me ha guiado es procurar, para mí, aplicar el derecho en defensa de los más desprotegidos y hacer efectivos derechos fundamentales que están en la Constitución. Para mí la Constitución es el pacto social más importante de los mexicanos y mexicanas, y hacerla cumplir para mí es como el fundamento de mi trabajo jurídico. ¿Qué haces cuando de repente tienes un presidente que te dice o declara que al diablo con las instituciones cuando tú eres una mujer tan institucional?
es que en realidad no es que haya dicho al diablo con las instituciones, no hay tal. Lo que dijo es que algunas instituciones ya eran obsoletas. Y así es, porque si bien el derecho es respuesta a los cambios y después pretende que esos cambios se mantengan durante un cierto tiempo, todo cambia. Y lo que hay que entender que llegamos a un proceso, es muy interesante porque llegamos a un proceso en el que culminó un modelo económico, social y político del Estado mexicano. Y nos enfrentamos a un cambio de modelo económico, social y político. Y ese cambio, pues como todo cambio, produce estos roces necesarios. Es que te tocaron temas durísimos y muy controvertidos en la consejería. Te tocó desde los libros de texto hasta el Tren Maya. Bueno, el Tren Maya, porque pues hubo opositores, que está bien. Yo respeto el derecho de la gente a oponerse, porque en algún momento yo también me opuse a ciertas acciones. Me opuse, por ejemplo, a la privatización en ese entonces de Sicarza, y bueno, esa fue una razón por la que luego sufrí alguna cosilla allí. Pero creo que hay que entender que el bien mayor es el que debe prevalecer. Y en este caso, el tema del Tren Maya, hubo mucha oposición, supuestamente por la defensa del medio ambiente. En realidad no hubo tal, era una oposición hasta me parece un poco visceral, no racional, que se vale ser visceral, pero realmente yo creo que la política debe elevarse a una discusión más racional y más propositiva, ¿no? Entonces, sí enfrentamos el tema del Tren Maya. Por fortuna salimos adelante porque tuvimos los elementos jurídicos para defender debidamente esos procesos. Se cumplió con los procesos, se cumplió con los requisitos legales que se estaban exigiendo y se pudo salir adelante en eso. Y desde luego pues entendemos que hubo gente que se opuso a eso. Te digo, respeto ese derecho a oponerse. Y en lo personal, ¿cómo fueron esos 3 años? Yo me imagino. Ay. Párate a las 3 de la mañana, lee todos los expedientes, porque me dicen la gente que te conoce, que ha trabajado contigo, y tú lo dijiste previamente en la entrevista, que te gusta tener todo leído y todo concreto y todo analizado por ti. Sí. Revisado para la mañanera, para presentarse al presidente, con 1000 problemas. ¿No viviste esos 3 años? O sea, ¿no tuviste vida personal o qué? La verdad es que siempre me ha apasionado mi trabajo y saber que era de acuerdo a mis convicciones y valores me dio muchas satisfacciones. La verdad, lo disfruté mucho. Disfruté mucho ese proceso porque... ¿A qué hora te despertabas? ¿A las 3 de la mañana? No, a las 4:30. Bueno, siendo tempranísimo. Sí. Porque la vida laboral, tú ya me imagino que no terminaba temprano tampoco. Había ocasiones en que teníamos que estar hasta la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, pero siempre, te voy a decir, yo tengo la idea de que no hay que ocupar mucho tiempo de trabajo, porque si uno ocupa mucho tiempo de trabajo, quiere decir que está uno desorganizado. Y entonces lo que yo busqué es que todo estuviera muy organizado para respetar el tiempo de trabajo de mis colaboradores. Y solo en determinados momentos sí tuvimos que trabajar. Hubo a veces semanas, 15 días que tuvimos que trabajar todos los días hasta la madrugada. Pero fíjate, no era... Eso me gusta, lo que tú me estás diciendo, porque hay que ser eficiente. Sí. Pero también me decían tus colaboradores, algunos con los que platiqué, que no solamente te gustaba la eficiencia, sino también que hubiera armonía donde estás trabajando y hacías dinámicas y cosas lindas, la verdad, para que la gente estuviera contenta y pudiera entregar mejores resultados. Platícame de esto. Pues mira, yo soy de la idea de que todos tenemos necesidad de tener un sentido de identidad y de pertenencia y saber que lo que estamos haciendo es importante para los demás. Y la verdad, el trabajo que se hacía en consejería era muy importante. Defender las políticas de bienestar social de don Andrés Manuel López Obrador,
para mí y para todos los que integramos ese equipo era muy importante. Entonces, eso da una satisfacción y la idea es que pudiéramos, a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, entonces la idea es que pudiéramos integrarnos, que pudiéramos sentirnos parte de un proyecto muy importante. Yo les decía en aquel entonces, somos los abogados de la nación y como tal debemos defender los intereses de la nación. Se supone que éramos los abogados de presidencia, pero esto iba más allá. Por ejemplo, la defensa de los libros de texto gratuito, los decretos que se hicieron para regularizar los autos llamados chocolates, todo eso nos llenaba de mucho gusto, porque sabíamos que lo que hacíamos no es que fuera grandioso, era un granito de arena, pero ese granito de arena contribuía a mejorar la vida a veces de miles y a veces de millones de personas. Y eso te deja una gran satisfacción en la vida de haber servido a ese proyecto con el cual estábamos totalmente de acuerdo. Decían que en tu vida personal también te gusta mucho trabajar en temas de filantropía, que el poquito tiempo que tienes se lo dedicas a distintas fundaciones o a distintas casas hogares. En realidad sí que hice, y lo hice como parte de compartir ese sentimiento que da la alegría de ayudar a los otros. Trabajamos 2 años, colaboramos, porque bueno, yo sigo colaborando con una institución que se llama Ministerios de Amor, que tiene que ver para proteger a niños que están en situaciones difíciles. Entonces, invité a que pudiéramos participar en eso. Entonces, fue muy lindo porque los niños, nos logramos coordinar, logramos que los niños hicieran sus cartitas, hicieran sus peticiones, y los compañeros muy entusiasmados lograron cumplir los deseos de muchos de esos niños. Y eso te llena el corazón. Le cambias la vida también a un chiquito. Fíjate que cambia la vida al niño, pero te cambia la vida también a ti. Porque el ser generoso llena. Y entonces se sintieron muy contentos, muy felices. Lo repetimos al año siguiente. Al tercer año ya no, bueno, ya para el 2024 ya no, porque eso lo hacíamos en diciembre. Pero a mí me da mucha satisfacción saber que uno puede aportar un granito de arena, y creo que todos los compañeros también se sintieron muy contentos de poder participar, porque había que lograr la integración del equipo. No somos o no éramos muchos, pero todos llegaron a comprometerse con el proyecto. Y no te quiero decir que todos eran, todos son 4T o todos, no. Todos eran gente que estaba allí, que hacía su trabajo y lo hacía con mucho gusto. Porque además de todo, como tú me dices, vas a llegar a una Suprema Corte de Justicia de la Nación si ganas el voto en la próxima elección. Y no es gobernar para un partido ni para una 4T, es dar resoluciones. Bueno, y si el voto te da este lugar en la Suprema Corte de Justicia, lo que vas a hacer es que no tienes que trabajar para la gente de la 4T, sino para la gente de todo el país en estas resoluciones, ¿no? Sí, así es. Sí estoy por la transformación, o sea, porque sí entiendo que estamos viviendo momentos de transformación, no solo aquí en México, a nivel mundial. Los sucesos que estamos viviendo están transformando de manera muy rápida el mundo en el que vivíamos. Pero sí entiendo que el tema es la justicia, y la justicia debe equilibrar la balanza. Yo les digo que me gusta mucho esta idea que está en el artículo 123 constitucional, que viene de mi historia de abogada laboralista, que habla de que las huelgas son lícitas cuando tienen por objeto mantener el equilibrio entre los factores de la producción. Y yo creo que ese es el lema del equilibrio. Es una justicia social que equilibre la balanza. Si hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco, equilibrarla. Irla equilibrando,
porque eso es lo que favorece la existencia del sistema. Si no, se crea un desorden y un caos. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar porque sí. Te vimos como consejera que no solamente trabajas en tu oficina, sino que salías a negociar con las distintas comunidades, negociaste con la comunidad yaqui temas importantes de la tierra, porque también estuviste trabajando temas agrarios, y también te tocó negociar con la gente que colindaba con el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, Felipe Ángeles, platícame un poco cómo hiciste esto. Mira, en realidad eso fue cuando fui directora general de ordenamiento de la propiedad rural y fui a campo a hacer los trabajos técnicos. ¿Y qué fue lo que hice? Te voy a decir qué hicimos. Fuimos muy respetuosos de la propiedad privada. Allí donde se acreditaba que esos terrenos eran de propiedad privada, se les reconoció su derecho. Ahí donde no se acreditaba que fueran de propiedad privada, se entendía que eran terrenos nacionales que podían ser entregados a la tribu yaqui. Como hubo esa situación, eso dio lugar a que las negociaciones fluyeran. Y una cosa que me gustó mucho de ello es que había realmente un respeto mutuo, tanto de los pueblos yaquis como de los dueños o de los propietarios o de los ganaderos de los terrenos. Y entonces finalmente se pudo llegar a una muy buena negociación, se compraron los terrenos que tenían que comprarse, se reconocieron los derechos de propiedad de quien los tenían, y eso a mí me pareció muy bonito participar en esto. Y en el AIFA lo que hicimos fue apoyar a la comunidad de Xaltocán. Ellos reclamaban haber poseído durante mucho tiempo los terrenos nacionales, pero resulta que aparecieron ciertos propietarios privados, algunos, según eso, que les habían vendido desde Perú y que habían ratificado la compraventa en California. Entonces hicimos un estudio... Suena raro, ¿no? Rarísimo. Hicimos un estudio muy minucioso y logramos descubrir, porque seguían siendo terrenos nacionales. Y lo que ofrecimos a los comuneros de Xaltocán es que íbamos a entregarles las tierras a titulación social, o sea, a un precio muy razonable para que ellos las pudieran adquirir. Y finalmente se resolvió el tema a favor de los comuneros y con la posibilidad de que se construyera el AIFA. Y eso también pues, me llena de contento saber que pudimos contribuir a la solución de esos temas. Durante muchísimos años se dijo que el tema de la repartición agraria era mucho más complejo y se dejó de hacer. ¿Tú estás de acuerdo en seguirlo haciendo? Mira, sí se dio por concluida la reforma agraria en el 92, con la reforma del 92. Sin embargo, había comunidades, había ejidos que no tenían formalizada la entrega de sus terrenos ejidales, y había también ejidos que no habían recibido materialmente sus terrenos. Entonces hicimos un proceso de regularización. No te voy a decir que fue muy grande, ¿no? Porque pues sí, eran procesos largos y complicados, pero lo logramos, y eso también me llena de contento. Allí conté con la colaboración de todos los integrantes de la que era entonces el área técnico operativa. Se hicieron muy buenos trabajos de deslinde, se pudieron entregar tierras a muchos ejidatarios, entonces eso también fue muy bueno. Y había asuntos que tenían hasta 80 años de antigüedad que no se resolvía. ¿Y qué necesitaban estos ejidatarios? Un documento que legalizara su posesión para poder trabajar sus tierras y poder pedir el apoyo que se les otorga a los ejidatarios cuando están debidamente legalizados. Entonces eso también me parece interesante. A ver, preguntas cortas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Que me gusta escuchar música y leer. Me gusta leer, me gustan los libros. Hubo un tiempo en que me gustó la novela
¿cómo se llama? La novela negra, pero ya pasó. Ahorita estoy leyendo ensayos, estoy leyendo un libro que me parece muy interesante que se llama El costo de los derechos. Y me gusta escuchar música de dos maneras, de fondo o para disfrutarla. Y tengo mis cantautores favoritos. Por ejemplo, me gusta mucho Diego Torres. Me gusta, y me gusta porque tiene una visión entusiasta y optimista de la vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que más me gusta. Antes me gustaba cocinar, pero pues ya ahorita ya no me da tiempo. No, ya la vida no te da. No, ya la vida no me da para cocinar, pero sí fue una de mis aficiones y de mis gustos cocinar, ¿no? Se me hace un buen disfrute de la vida, ¿no? Y bueno. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? Te puedo decir del día más alegre de mi vida y el más feliz. Es lo que te iba a preguntar. Cuando vi nacer a mi hija. Ese es un día inolvidable para mí. Y el más triste, tal vez, el día que murió mi padre. A ver, compléteme esta frase de la maestra Estela Ríos. Es entusiasta. Y, finalmente, ¿por qué sería usted una buena ministra de la Suprema Corte de la Nación? Porque seguiré siendo como soy. Soy una gente incorruptible y no lo digo yo, lo dicen muchos. Soy muy exigente con el trabajo jurídico, me gusta que esté bien hecho. Creo que soy una mujer que busca el equilibrio y, de ser posible, bueno, lograr que los conflictos se solucionen amigablemente. Porque eso lo aprendí siendo abogada laboralista. Allí decían, más vale un mal arreglo que un buen juicio. En eso creo. Y actuar en defensa de los intereses de la nación, eso lo haré. Y lo he hecho desde que he sido consejera de don Andrés Manuel López Obrador durante esos 3 años y de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México cuando fui consejera jurídica y de servicios legales. Soy así. Me gusta trabajar, me gusta actuar con un sentido de justicia. Dicen por ahí que es más fácil ser bueno que ser justo. Sí lo creo, no es fácil ser justo, pero creo que es una aspiración de todos los seres humanos y espero poderlo cumplir en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias y éxito. Gracias, pues yo lo que espero es que todo esto sea lo mejor para la nación, que se elija a la gente que haga lo mejor por la nación porque lo necesitamos. Y todos, desde donde estemos, podemos aportar nuestro granito de arena, porque México merece un mejor destino. Y también a que invitaría a todos y todas a que construyamos futuro. Muchas gracias.